Sí, les decía, seguimos con la serie Jesús sigue enseñando. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante que está muy de la mano, muy ligado a lo que aprendimos el miércoles pasado. Le he titulado Nunca te rindas cuando ores. Nunca te rindas cuando ores. Siguiendo con esta serie, Jesús sigue enseñando. Y hoy lo invito a que me acompañe al pasaje central de este mensaje. Lo podemos encontrar en el libro de Lucas, Lucas capítulo 18. Y vamos a estar leyendo desde el primer versículo hasta el 8. Me dice la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Bendice cada oído esta mañana, cada corazón, cada espíritu, Padre. Reaviva nuestro caminar contigo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Anoche hacía un comentario yo acerca de algo que aprendí en el Instituto Teológico. Y la maestra, la profesora decía que los mejores predicadores, los mejores pastores que dan mejores mensajes son aquellos que presentan el mensaje como una historia, ¿sí? Algo que es difícil de aprender, se puede aprender, se puede lograr, ¿verdad? Pero estamos viendo que Jesús usaba este sistema, Jesús usaba esta táctica, este instrumento, ¿verdad? De contar las cosas como historias. Aunque yo en lo personal creo firmemente que, ustedes saben, Jesús empezó su ministerio los últimos años de su vida, 3 años y fracción. Pero antes de empezar su ministerio, él vivió aquí en esta tierra y yo estoy seguro que lo que él enseñaba, él lo vio, él lo vivió y solamente lo que aprendió en ese tiempo antes de empezar su ministerio se los estaba transmitiendo principalmente a los discípulos. Y lo hacía como decía esta profesora. Cuando predique usted de su mensaje como una historia para que el que lo esté escuchando la recuerde y le llegue al corazón, ¿sí? Y hablábamos de cómo nos acordamos de tal película que vimos hace un año, ¿verdad? Y se la estamos platicando a un amigo casi con todo detalle, pero no nos podemos acordar de qué se predicó el domingo pasado, ¿sí? Mucho tiene que ver con el que emite el mensaje, ¿sí? Como dice la palabra, en mi caso muy personal, yo prosigo al blanco, ¿verdad? Algún día me gustaría poder hacerlo de esa manera. Estoy trabajando en ello, se lo prometo. Pero mi objetivo en este sermón es muy simple, ¿sí? El miércoles hablamos de la oración, hablamos de varios detalles que nos están fallando en la oración. Pero mi oración hoy, esta mañana, es convencerlos de la importancia de la perseverancia en la oración. Deseo que vean que Dios es grandemente glorificado cuando continuamos en oración durante un largo periodo de tiempo. O para decirlo de otra manera, quiero que entendamos que no debemos rendirnos cuando oramos.
Podemos decir lo mismo en formas distintas, ¿sí? Pero hay algo bien importante. Es bueno que no nos rindamos, ¿sí? Dios es glorificado en una forma grandiosa, ¿verdad? Cuando no nos damos por vencidos, perdón, ¿sí? Y yo no estoy hablando de que te arrodilles ahí en ese lugar que tienes escogido para pedirle al Señor, para orar, por horas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la constancia en esa comunicación vertical con el Señor, ¿sí? Dejas de hablarle tú a un amigo por semanas y el amigo va a pensar pues que ya no quiere ser su amigo. Yo creo que el Señor se siente de la misma manera. Es por eso que la constancia en la oración a Él le glorifica de una manera grandiosa, ¿sí? Entonces, llega el momento en que por las circunstancias podemos llegar precisamente a ese abatimiento, a darnos por vencidos, ¿sí? Hace un tiempo alguien me preguntó, ¿verdad? ¿Debería de orar por algo? Claro, creyendo que la oración va a ser respondida, poniéndole fe, ¿verdad? Debería de orar por algo y luego la próxima vez que ore, agradecer a Dios por contestar mi oración, aunque no haya llegado la respuesta. ¿O debo hacer la misma petición de oración una y otra vez? Esa fue la pregunta que se me hizo. Pues yo le contesté a la persona, yo tenía la misma pregunta, ¿verdad? Pero hay otra pregunta. Significa que si pido repetidamente, ¿muestra eso que carezco de fe en la respuesta que Dios me va a dar? Y si le agradezco lo que espero de antemano, ¿verdad? Si mi agradecimiento es antes de que llegue la respuesta, ¿significa eso que no estoy orando sin cesar? ¿O es una combinación de los dos? A veces, hermanos, sabemos en nuestro corazón que la petición de oración ha sido respondida, ¿sí? Cuando tú terminas de orarle al Señor, tienes esa paz en tu corazón, ¿sí? Es como cuando le hablas, por ejemplo, a tu papá, ¿verdad? Y le dices, papá, voy para la casa, pero necesito que me tengas listo esto y solamente tú puedes hacerlo. Y usted cuelga el teléfono, termina la llamada, pero usted se quedó con la sensación de que usted va a llegar y lo que usted desea que esté listo, va a estar listo. Nos pasa en la vida cotidiana, ¿sí? Nos pasa con personas en las que confiamos. Pero hay ocasiones, a mí me ha pasado, y espero que me siga pasando, ¿verdad? Que al terminar una oración yo me quedo precisamente así, sabiendo que Él va a tomar cuenta de mi petición, ¿sí? Es una combinación de los dos, decía, ¿verdad? Y sí sabemos que ahí en nuestro corazón, ¿verdad? Ya la respuesta está, aunque no sepamos cuál es ni en qué forma va a llegar, ¿verdad? Y brota de nuestro espíritu el agradecérselo de una vez, aunque no hayamos visto el resultado, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos lleva a pedir una y otra vez, pero también nos trae esa paz en nuestro corazón. Y todos nos hemos preguntado por cuánto tiempo debemos orar por algo, ¿sí? Aquí está la regla general que sigo, ¿verdad? Deberíamos de orar hasta que, hay por ahí tres cositas, hasta que la respuesta llegue, o hasta que las circunstancias cambien, o hasta que Dios cambie la carga sobre nuestro corazón. Se lo digo nuevamente, ¿cuánto tiempo deberíamos de orar? Número uno, hasta que la respuesta llegue. Número dos, o hasta que las circunstancias cambien. Número tres, hasta que Dios cambie la carga sobre nuestro corazón. Recuerdo que cuando hablaba por teléfono con mi madre, ella tenía un sentido que el Señor le había dado y cuando yo estaba en problemas, ella lo sabía y yo ni cuenta me daba. Y por ahí me decía mi mamá, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y nunca me hacía esa pregunta cuando las cosas estaban bien. Cuando estaban mal era cuando ella me preguntaba, pero ella no sabía absolutamente nada. Ella tenía una conexión especial, ¿verdad? Con el cielo. Número uno, por ser madre. Número dos, por ser hija de Dios.
¿verdad? Y por ser constante en la oración. ¿Qué madre cristiana no es constante en la oración por sus hijos? Sí. Pero ella tenía ese sentido de que algo andaba mal y tenía que, de alguna manera, sacarlo, ¿verdad? Conocerlo y ofrecer su apoyo, ofrecer su ayuda, ofrecer eh, lo que pudiera ofrecer en esa necesidad. El Espíritu Santo, hermanos, es real, ¿sí? Pero dije en esas tres cosas, ¿verdad? Dije orar hasta que la respuesta llegue u orar hasta que las circunstancias cambien, pero hay una tercera que mencioné, orar hasta que Dios cambie la carga sobre nuestro corazón. Hermanos, no debemos descartar la importancia de esta tercera eh, frase, esta tercera cosa que le he mencionado, ¿sí? Es difícil definir una carga, ¿sí? Pero todos sabemos lo que es preocuparse profundamente por los demás. Claro, hay gente que se preocupa demasiado por ellos mismos, ¿verdad? Pero a mí el Señor me ha llamado como hijo suyo y a usted también, a que las cargas de los otros también las podemos llevar, precisamente en este renglón de la relación con Dios, que es la oración. Dios puede darnos la carga de orar por nuestra propia vida, ¿verdad? Porque muchas veces no estamos definiendo que estamos realmente en problemas, no lo estamos reconociendo, ¿verdad? Y lo tomamos muy a la ligera, ¿sí? Pero también nos pone la carga de orar por nuestra iglesia, a que haya un avivamiento, ¿verdad? O porque se difunda más el evangelio en algún país lejano, ¿verdad? O por alguna ciudad determinada, ¿verdad? Inclusive nos pone en el corazón orar por la gente con la que trabajamos, nuestros compañeros de trabajo. Yo creo que usted sí sabe que las cargas vienen en todas formas y tamaños, ¿sí? Y debemos de ser sensibles a esas cargas y usarlas precisamente como un incentivo para la oración. Pero no debemos sentirnos culpables cuando nuestras oraciones comienzan a cambiar, ¿sí? Dios, Dios puede estar llamándonos a enfocar nuestras oraciones en una nueva dirección. Obviamente, siempre tendremos la carga de orar por nuestros hijos y por nuestra pareja, ¿verdad? Por nuestra esposa, por nuestro esposo, y quizá por ahí por nuestras preocupaciones inmediatas, ¿verdad? Pero más allá de ese círculo íntimo, nuestras oraciones continuarán cambiando todo el tiempo si estamos en conexión directa con el Señor, si tenemos esa relación cercana con el Señor. Pero por ahí puede surgir otra pregunta. ¿Qué hay de orar por lo mismo una y otra vez? ¿Es algo bueno o es una señal de que nos falta algo de fe? Pues le diré que podemos comenzar por señalar, ¿verdad? Que muchas veces cuando oramos, simplemente no sabemos cómo Dios intenta responder esas oraciones, ¿verdad? Y eso sucede a menudo cuando quizá por ahí oramos por un ser querido que está grave, que está enfermo, ¿verdad? Y por lo general no sabemos de antemano si Dios tiene la intención de sanarlo rápidamente o lentamente, o si quizá no tenga la intención de hacerlo, ¿sí? Y cuando oramos para que sucedan ciertas cosas específicas, no conocemos completamente la mente del Señor. Y eso está respaldado por la palabra, ¿sí? Yo a menudo pienso en la oración como si estuviéramos mirando a través del ojo de una cerradura, ¿verdad? Y nos estamos entrando en una pequeña porción de una escena mayor que no podemos ver. Solamente lo que alcanzamos a ver y nos estamos concentrando en eso. No vemos el panorama más amplio de cómo encajan todas las partes de la vida, ¿sí? Solo Dios ve todo el paisaje de la vida. Él ve tu pasado, Él ve tu presente, Él ve tu futuro. ¿Y sabe qué? Con todas las piezas entrelazadas. Solamente Él puede hacer esto. Es por eso que es el mejor amigo. Amigo fiel lo menciona la palabra, ¿verdad? En quien confiar.
cuando estás en tribulación, cuando estás en situaciones que tú no puedes resolver. Porque nuestro agobio no nos permite ver más allá de lo que se puede ver por esa pequeña cerradura, ¿verdad? El panorama general, el Señor lo conoce. Hay por ahí otra categoría completa de oración que podría llamarse oración por el crecimiento espiritual. Claro que podemos pedirle a Dios que nos conceda sabiduría. Es bíblico. Que nos dé más fe. Es bíblico también. Fortaleza. Podemos pedir inclusive que nos dé perseverancia. Nos aumente el don de discernimiento, ¿verdad? Valor. Tener quizá por ahí un entendimiento más profundo. Y por qué no, una unción fresca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quizá un nuevo deseo de servirle al Señor. O una guía clara y precisa que nos dé paz en medio de las pruebas. Y estas son peticiones extremadamente bíblicas, como le estoy diciendo, ¿verdad? Y podemos estar seguros de que Dios va a responder a esas oraciones. Pero el cómo y el cuándo descansan en las manos del Señor. No nos agobiemos, hermanos. Solamente presentemos ante Él nuestra necesidad. La última parte de la pregunta, ¿verdad? Habla de una situación que ocurre quizá por ahí ocasionalmente. Mientras oramos, hermanos, juntos o solos o con otras personas, podemos sentir que Dios tiene la intención de responder a nuestra petición. Cuando nos unimos en oración como congregación, como cuerpo de Cristo, el Señor escucha también y con más razón. ¿Sí? Y en esos casos no veo nada malo en pasar de la oración a la acción de gracias inmediatamente. ¿Sí? Dice la palabra porque Él hará. Él hará. Como ese ejemplo que le puse, ¿verdad? De que usted le habló a su padre y su padre le dijo, sí, te prometo que cuando tú llegues, lo que tú necesitas aquí va a estar listo. Termina uno la llamada, se dirige a ese lugar y va con la paz, la tranquilidad, la confianza y la seguridad de lo que uno necesita, lo va a estar esperando a uno ahí. ¿Sí? Podemos dar gracias de antemano. Sin embargo, hay que aclarar que Dios es soberano. No se le olvide, ¿verdad? Y Dios no está cautivo de nuestro sentido subjetivo, ¿verdad? De lo que creemos que Él hará en el futuro. No. Y para eso he dividido este mensaje en tres, ¿verdad? Esta primera parte me habla de que la palabra me respalda en todo lo referente a la oración. Y tengo tres citas aquí muy importantes, tres escrituras claves, ¿verdad? Muy particulares. La primera usted la puede encontrar en Efesios 1:17. Si lo quiere anotar, yo se la leo. Se la voy a leer de la nueva versión internacional. Está sencillo el lenguaje. Dice ahí Pablo a los Efesios, sigo pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Tengan en cuenta que la frase sigo pidiendo, sigo preguntando, ¿verdad? Aquí Pablo no creía que si hacías una petición de oración, nunca tendrías que volver a hacerla. Cuando Pablo oró con estos hermanos en Éfeso, ¿verdad? Hizo la misma petición una y otra vez. Si usted lee el libro de Éfeso, es cortito, lo puede leer en 5 minutos, 10 minutos. Y usted se va a dar cuenta que la misma petición una y otra vez. ¿Qué pedía? Que conocieran mejor a Dios. Yo por ahí a veces escucho decir que, dado que Dios lo sabe todo, claro, todo lo que decimos antes de decirlo, ¿verdad? Y todo lo que pensamos antes de pensarlo, lo cual es cierto, ¿verdad? Nunca debemos repetirnos en la oración, lo cual no es cierto. Déjeme decirlo por qué. No estamos orando para informarle a Dios de absolutamente nada. Él lo sabe todo. Él sabe lo que estamos pensando mucho antes de que lo expresemos en nuestras oraciones. Pero aquí surge otra pregunta.
Y si lo sabe todo, ¿para qué orar? Alguien podría preguntar por ahí. La respuesta simple es una que he escuchado antes. Dios es Dios y nosotros no. Bien sencilla la respuesta. Simple. Él es Dios y nosotros no. Oramos para expresar esa total dependencia nuestra, ¿verdad? Dependencia de Él en todas, escúcheme bien, en todas las circunstancias de nuestra vida. Y a medida que continuamos orando por las mismas cosas, ¿sí? Para, o por nuestros seres queridos, ¿verdad? Una y otra vez, esos deseos piadosos del corazón se van fortaleciendo y se nos recuerda que todos los días debemos depender al 100% de Él. No podemos vivir de las bendiciones de ayer y no podemos depender de las oraciones de ayer. Así que al igual que Pablo, como él dice ahí en Efesios, seguimos pidiendo, ¿sí? En nombre de nuestros seres queridos o en nombre de aquellos que el Señor ha puesto en nuestro corazón, esa carga que el Señor ha puesto en ti y en mí, por un hermano, por un vecino, por un compañero de trabajo. Una segunda cita que tengo aquí, muy importante, ¿sí? Se encuentra en Mateo, capítulo 6, versículo 8. Es bien sencilla. Es una porción del verso, se la voy a decir. Tu Padre sabe lo que necesitas antes de que le pidas. Mateo 6, 8. Eso significa que no tenemos que impresionar a Dios o usar palabras por ahí grandes, ¿verdad? O unas oraciones muy largas. No tenemos que repetirnos cuando oramos y no tenemos por qué preocuparnos de tener todos los detalles correctos o usar un lenguaje por ahí muy florido, ¿verdad? Cuando oramos. Dado que Dios conoce de principio a fin todo, conoce nuestras necesidades, créamelo, mucho mejor que nosotros. Sí. Por ahí usted puede orarle al Señor y decirle, Señor, necesito un mejor trabajo porque lo que estoy ganando ahora no me alcanza. Y el Señor sabe que la necesidad no es de un mejor trabajo, tal vez sea de que te organices mejor, que seas más disciplinado en algún área de tu vida. Él conoce mejor cuáles son nuestras necesidades reales. Nosotros solamente podemos ver a través de esa rendijita que le mencioné. Él ve todo el panorama, ¿sí? Él conocía tu necesidad de la mía antes de que inclináramos nuestro rostro para orar, ¿sí? Dice por ahí el Salmo 147, el 3 o el 4, ¿verdad? Dice la Biblia, y es muy clara la Biblia, ¿verdad? Dice en ese Salmo que él cuenta las estrellas en el cielo, ¿verdad? La arena en la orilla del mar, los cabellos de tu cabeza. Y dice el Salmo, incluso llama a las estrellas por su nombre. Me gustaría tenerme aquí un par de segundos. Considere lo siguiente, ¿sí? Hay miles y millones de estrellas. Y me dice la palabra que Él sabe el nombre de cada una. Wow. Yo a veces, cuando nos estábamos reuniendo antes de esta pandemia, ¿verdad? Que por ahí llegó una visita o dos visitas por primera vez a la congregación, yo me ponía nervioso el siguiente domingo porque no me acordaba de los nombres de ellos, yo se lo confieso, ¿sí? Pero tengo un Dios que le puso nombre a los millones de estrellas y las nombra con el nombre de cada una en particular. Eso me dice a mí que yo no me debo de preocupar de que al Señor se le olvide mi necesidad o que no la perciba Él. Él la conoce, ¿sí? Y Dios no solamente conoce a todas las personas de la iglesia, ¿verdad? De cualquier congregación, sea grande o pequeña. También conoce a todas las personas que asisten a todas las iglesias en todo el mundo. Y más que eso, conoce los nombres de los casi 8 billones de habitantes que tiene este planeta. Pero incluso, más allá de eso, conoce los nombres de todos los que han vivido
y todos los que aún no han nacido. Le digo esto para que reconozcamos el poder de nuestro Señor en ese aspecto. Créame que si Dios sabe todo esto, y ni siquiera es un esfuerzo para Él, ¿usted cree que Él se sorprenderá de que usted o yo estemos preocupados por nuestras finanzas, o de que no nos guste nuestro trabajo, o de que nuestros hijos por ahí de repente nos pongan de nervios? Él conoce tus pensamientos y los míos antes de que los pensemos. Las palabras antes de que las pronunciemos. Este versículo a mí me dice que tenemos que derramar nuestro corazón al Señor. Y nada lo que tú y yo le digamos en nuestra oración le va a sorprender. Un tercer versículo que tengo por aquí. Lucas 18:1. ¿Sí? Es como iniciamos la historia que contó Jesús, ¿verdad? Esta parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra versión por ahí dice, Jesús les contó a sus discípulos una historia sobre cómo deben seguir orando y nunca darse por vencidos. En inglés, la Biblia King James dice que los hombres siempre deben orar y no desmayar. Lo pone como un mandamiento casi, ¿verdad? Pero déjeme decirle que la oración persistente honra a Dios. ¿Por qué? Porque expresa nuestra completa dependencia de Él. Y dado que Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, no tenemos que repetirnos para llamar su atención. Pero créame que esta no es toda la historia. Todos sabemos por experiencia personal que no todas nuestras oraciones son respondidas la primera vez que se las exponemos al Señor. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo esta mañana en esto, ¿verdad? Pero a veces recibimos respuestas inmediatas. El miércoles pasado compartía algo que nos pasó a mi esposa y a mí, ¿verdad? Respuesta inmediata. En esa ocasión no habíamos terminado de orar y ya estaban tocando la puerta con la respuesta del Señor. ¿Sí? Pero a menudo, ¿verdad? Por ahí nos toca esperar más días, más tiempo, tal vez semanas, tal vez meses, incluso años antes de que llegue la respuesta. Un ejemplo muy claro es nuestra naturalización en este país. Nos tardamos años en que el Señor nos diera la respuesta, que el Señor dijera, ok, ya es tiempo. Pero fue una oración constante de años, ¿sí? Y sí, estuvimos a punto de tirar la toalla. Hablamos en varias ocasiones de regresar a nuestro país o irnos a otro país. Pregúntele a mi esposa. ¿Sí? Entonces, ese esperar de días, de semanas, de meses, no nos debe desanimar, ¿verdad? Incluso de años. Yo he conocido a personas que oraron durante años y años para que sus seres queridos fueran salvos. Y lo sé porque completaron la misma solicitud de oración semana tras semana. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿usted cree que eso es falta de fe? Yo creo que es todo lo contrario. La repetición es prueba de fe. Acabamos de ver la historia que contó el Señor sobre esta viuda. Ella era insistente por lo que ella sabía que era justicia para ella. ¿Sí? Yo agregaría que a veces parece que cuanto más nos importa algo, más tiempo tendremos que esperar a que llegue la respuesta. Y esto es cierto muy a menudo cuando oramos para que nuestros seres queridos vengan al Señor. Y hablando de la viuda, esta es la segunda parte del mensaje, esa viuda persistente, ¿verdad? Dice ahí en el 3, y había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él, al juez, ¿verdad? Diciendo, hazme justicia de mi adversario. Déjeme decirle que
Ese hijo que le está dando problemas es el enemigo, es el adversario. Tiene usted que orar para que el Señor venza a ese adversario. No que venza a su hijo, que venza a ese adversario. ¿Sí? Ese problema con sus finanzas que tiene usted en este momento también es su adversario. No lo deja dormir. No lo deja tener una vida plena. Siempre está pensando en lo mismo. Pero solamente toma el ponerlo en manos del Señor. Insistirle al Señor, Señor, tengo a alguien que está en contra de mi paz, de la paz en mi vida. Es un adversario. Tú me dices en tu palabra que tú estarás conmigo en todo mi caminar. Me lo has prometido. Y está bien que usted se lo recuerde al Señor. Él ya lo sabe que Él lo dijo. ¿Sí? Pero es bueno que usted se lo recuerde, ¿verdad? ¿Qué más dice de la viuda? Dice, por parte del juez, dice, y él no quiso por algún tiempo, ¿verdad?, hacerle justicia a la viuda. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Si alguna vez ha conocido a una viuda, ¿verdad? Yo conozco varias. Usted va a saber cuál fiel a la realidad es esta historia. Sí. En aquel entonces las viudas tenían una situación mucho más difícil que en los tiempos actuales. Literalmente estaban desprotegidas, porque toda la importancia se le daba al varón de la casa. Ya no había varón en la casa, lo que quedaba ya no era de importancia para la sociedad. ¿Sí? Y muchas de ellas se quedaron sin hogar y por ahí en la indigencia, ¿verdad? Pidiendo en las calles, después de que sus esposos morían. Hoy tenemos una petición de oración por una persona que acaba de perder a su esposo y quedó ella por ahí con los pequeños. Sí, es una viuda. La iglesia le tiene que responder de alguna manera, aunque no sea participante de ella. El Señor lo ha puesto en nuestro conocimiento de la situación de ella, ¿verdad? Pero esas viudas de las que le hablo del primer siglo, a menudo fueron engañadas por estafadores astutos, ¿verdad? Inclusive algunos líderes religiosos, ¿verdad? Dice Marcos 12:40 que devorarían las casas de las viudas. Ahí lo puede ver usted en Marcos 12:40, ¿sí? Ese fue un pecado que provocó un enojo en Jesús, ¿sí? Créame que para sobrevivir, una viuda tenía que aprender a valerse por sí misma en una sociedad que hasta el día de hoy está dominada por los hombres en esas regiones. ¿Sí? Una viuda no podía contar con alguien que acudiera en su ayuda. Ella tenía que asumir que otros se aprovecharían muy rápidamente de ella. Y esto es lo que sabemos sobre la vida de la viuda de la historia, ¿verdad? Número uno, si usted observó el pasaje, tenía un adversario, ¿verdad? Porque lo menciona ella, hazme justicia de mi adversario. Número dos, ella no podía resolver su propio problema, ¿sí? Número tres, yo canso a ver aquí, ella fue persistente. Y yo deduzco de lo que estoy leyendo en esta historia de Jesús, de que número cuatro, ella tenía una necesidad genuina. Y al final de la historia que Jesús enseñó, viene el punto número 5 que alcanzo a ver aquí. Ella consiguió lo que quería. ¿No se parece esto a su situación de oración? ¿A su petición, a su necesidad? Tenemos un adversario cuando algo nos está quitando la paz. No podemos resolver nuestro problema, ¿sí? Porque hay una paz que solamente el Señor da. Usted no la va a conseguir en otra parte. Pero me está diciendo que ella fue persistente y yo puedo ser persistente en mi oración. ¿Por qué? Por lo mismo que ella, tengo una necesidad genuina. ¿Sabe qué es una necesidad genuina? Algo que usted no puede resolver por usted mismo. Usted no puede cambiar el sentir de una persona que le está causando problemas. ¿Sí? Usted no puede decidir por otro
el parar de hacerle daño a usted. Usted no puede decidir que el Señor lo ponga en gracia delante de su jefe para que le aumente el sueldo. Se lo puede pedir, pero tiene que ser él. Usted no puede obligar a su jefe a cambiar de parecer, por más que se afane usted en su trabajo. ¿Sí? Y número 5, lo que mencionamos, ella consiguió lo que quería. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido respuesta del Señor a nuestras oraciones? Ya haya sido un día, una semana, un mes o años. Dios es fiel, sabe lo que hace y sabe cuál es el tiempo. Y esto es lo que sabemos acerca del juez en la historia. Número 1 dice, no temía a Dios, no tenía temor de Dios. Número 2, no respetaba a ningún hombre. Dice la palabra claramente, ¿sí? Número 3, yo deduzco que lo que estaba haciendo era una injusticia, fue injusto. Y eso me lleva al número 4, ¿verdad? No le importaba la viuda por varias razones. Una de ellas era por lo social que se manejaba, ¿verdad? Los importantes eran los hombres, las mujeres pasaban a segundo término, y más si eran viudas. Pero también me dice la historia que Jesús enseñó. Al principio, el juez no estaba dispuesto a ayudar. ¿Sí? Evidentemente, hermanos, los hechos del caso no le conmovieron, ¿verdad? Y él no deseaba que se hiciera justicia. Hablando del juez. Para él, ella era solamente otra mujer por ahí dando molestias. Y tengamos en cuenta este punto clave. Su único motivo para ayudarle era completamente egoísta. Él solo la ayudó porque le molestaba, porque ella fue persistente. Dice la palabra, ella seguía viniendo, ¿verdad? Y seguía molestándolo, hasta que él temió de que ella vamos a decirlo, golpeara con esa continua venida, ¿verdad? Dice, no quería él perder su paciencia, dice ahí, ¿verdad? Wow. Se me va a agotar la paciencia con esta mujer, él pensaba. Pero de principio a fin, si usted ve la historia, ¿verdad? Él no se preocupa por la mujer. No siente su dolor ni le preocupa que esté recibiendo justicia. Él solo le da lo que ella quiere porque ella sigue viniendo y molestándolo con el mismo pedido. ¿Se parece esto a su oración? La historia me dice que por la mañana fue, ¿qué dijo? Hazme justicia. Por la tarde volvió a ir, hazme justicia. Por la noche fue y le dijo, hazme justicia. Y yo creo, hermanos, que le debemos de dar crédito a esta viuda. Ella nunca se rindió y consiguió lo que quería. Pero creo que también le debemos de dar un poco de crédito al juez. Déjeme decirle por qué. Porque le hizo justicia. Inclusive si lo hizo por un motivo equivocado, por un motivo egoísta, porque lo hizo pensando en él primero. Esto es una historia simple y es muy cercana a lo que realmente ocurre en la vida real. Sí. Hay algo aquí que la viuda superó. La viuda superó al juez indiferente y obtuvo lo que necesitaba. Y llegamos a la tercera parte de este mensaje de la historia, ¿verdad? La enseñanza de esta historia. Para obtener la lección que mi Señor Jesús pretende el día de hoy para ti y para mí, aunque la contó hace más de 2000 años, ¿verdad? Aquí debemos de comprender dos puntos claves. El número 1, déjeme decirle, tú y yo somos como la viuda necesitada. Nuestros problemas son por ahí quizá 2 tamaños demasiado grandes para nosotros, ¿sí? Y no importa lo que hagamos, por ahí las cosas siguen empeorando. Y hay momentos en que el mundo entero parece derrumbarse sobre nosotros, ¿verdad? Y podemos pasar semanas, meses, incluso años, pensando que podemos resolver nuestros propios problemas. Déjeme decirle, hermano, que me escucha esta mañana,
que la línea entre la felicidad y la tragedia es muy delgadita, muy delgada. Solo se necesita una llamada por ahí telefónica, ¿verdad? Para ponernos boca abajo en el suelo, de rodillas, y rogarle a Dios que nos ayude. Somos como la viuda necesitada. El otro punto clave es de que Dios no es como ese juez injusto. Mi Señor no es como ese hombre injusto. El juez, perdóname la palabra, pero leyendo la historia de un cretino, ¿verdad? Y completamente indiferente. Carecía de toda compasión por esa viuda. Él le concedió su deseo simplemente porque ella seguía viniendo ante él. Pero si eso es cierto, ¿por qué Jesús usaría una ilustración como esta? Déjeme decirle que parece que nos está llamando a perseverar en la oración, al usar como ejemplo a un hombre que no se parece en nada a nuestro Padre Celestial. Yo soy padre, gracias a Dios, ¿verdad? Ha sido una experiencia bonita, pero los padres de hoy a menudo tratan de ser compañeros y amigos de sus hijos. Y se oye bonito decirle a un hijo, hijo, quiero ser tu amigo. No, usted es su padre, ¿sí? No quiera llegar al nivel de sus hijos y ser su mejor amigo, no. Eso no va a suceder. Lo pueden creer ambos, el hijo y el padre, pero no es nuestra posición como padres ni la posición de ellos como hijos ser amigos. Como dicen aquí en Estados Unidos, ser buddies, my buddy. No. Padres son padres, los niños son niños y el mundo va a funcionar mejor cuando todos recordamos en qué lugar pertenecemos. ¿Sí? Esto es material para otro mensaje, especialmente para los matrimonios que tienen hijos. ¿Sí? Pero ya habrá tiempo para ello. Creo que eso explica por qué Jesús usó esta ilustración tan inusual. ¿Sí? Si la perseverancia gana a un hombre injusto, piense en lo que hace con el Padre Celestial que está en los cielos, el cual sí en realidad quiere y desea preocuparse por mí y por ti. Sí. Yo veo en esta historia enseñada por Jesús que la persistencia funciona aquí en la tierra. Pero ¿sabe qué? Funciona aún más y mejor en el cielo. Yo le hago a usted esta mañana 3 preguntas para reflexionar. Esta historia de Jesús nos lleva al punto de hacernos estas preguntas, ¿verdad? ¿No hará Dios justicia? La respuesta es sí. Segunda pregunta, ¿seguirá Dios desanimándonos? La respuesta es no. Y la tercera pregunta, que es parte de la historia, al final del versículo 8, ¿encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Tristemente la respuesta es quizás. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice la palabra, ¿encontrará fe en tu iglesia? ¿Encontrará fe en tu familia? ¿Encontrará fe en tu corazón? Por ahí estaba leyendo esta semana la historia de George Mueller, ¿sí? Una ciudad en Bristol, allá en Inglaterra, ¿verdad? Y esa historia realmente es un testimonio poderoso de lo que es la perseverancia en la oración. Cerca del final de su vida, le confió a un amigo, ¿verdad? Muy amigo de él. Él ya estaba moribundo. Y le dijo que había estado orando durante más de 50 años para que 2 hombres vinieran a Cristo. Sí. Y cuando el amigo le preguntó por qué seguía orando, el señor Müller le contestó que si Dios le había dado tal carga, seguramente era porque tenía la intención de salvar a esos 2 hombres. Tenía un propósito para esos 2 individuos. Cuenta la historia que uno de esos hombres por los que él
había estado orando más de 50 años, vino a Cristo un par de días antes de su muerte. Y el otro vino al Señor poco después de que él murió. Hubo respuesta a su oración. Tal vez no en el tiempo que él hubiese deseado, pero fue en el tiempo del Creador. Lo dejo, hermano, con la última visión de esta historia. Yo he dicho que el juez injusto no es como nuestro Padre Celestial, ¿sí? Mas, sin embargo, el juez es como Él en un aspecto. Y no entenderemos completamente esta parábola a menos que comprendamos esta verdad, ¿sí? ¿Cuál es esa verdad? El juez injusto retrasó su respuesta por razones injustas. Nuestro Padre Celestial retrasa tu respuesta y la mía, pero por razones justas, ¿sí? ¿Qué más podría querer decir Jesús cuando aquí se está refiriendo a los elegidos, a los escogidos que claman día y noche, ¿verdad? Como usted lo ve en el versículo 7. Él pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Sí. Eso pregunta en el versículo 7. Y a veces, hermanos, Dios parece ser como ese juez injusto. Y a menudo nos sentimos así. Nuestra carne me está diciendo, no me está haciendo justicia contra mi adversario. Ya se lo he pedido mucho tiempo, de muchas formas, de muchas maneras. He ayunado, no he dejado de ir a la iglesia, me congrego en toda oportunidad que hay, estudio la palabra, le hago bien a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mi familia. ¿Sí? A menudo nos sentimos así. Especialmente cuando clamamos a Dios por nuestros seres amados y por ahí los cielos parecen estar nublados, ¿verdad? Incluso los más justos experimentan periodos en los cuales Dios parece lejano e indiferente, ¿sí? Y no hay forma de evitar esa realidad. Nuestra carne nos gana y dudamos de la eficacia de nuestra oración. Entonces, no debemos negarla o de fingir que no existe ese sentir en nuestro corazón. Estamos a punto de darnos por vencidos en lo que respecta a esa comunicación vertical con nuestro Señor. Aquí la pregunta ¿es Dios como el juez injusto? Le tengo buenas noticias. La respuesta es no. La pregunta es más bien, ¿qué haremos cuando nos parezca que Dios es como ese juez injusto? ¿Nos daremos por vencidos o seguiremos orando? Esta parábola no tiene sentidos en una teología completa de Dios como un padre que no solamente nos ama, sino también que sabe lo que es mejor para nosotros. Y aquí, hermanos, nos encontramos con la base de la soberanía de Dios. Y es precisamente en este punto donde esta buena teología nos va a salvar. Si pensamos que Dios es como ese juez indiferente, entonces estaremos enojándonos una y otra vez, ¿sí? Y llegará el momento en que nos rindamos, arrojemos la toalla, ¿verdad? Y definitivamente dejemos de orar. Sería muy triste. Si pensamos que tenemos que convencer a Dios de que nos ame, nos vamos a convertir en unos cristianos cínicos. Si pensamos que nuestra persistencia va a convencer a Dios de hacer algo que de otra manera no lo haría, vamos a terminar pensando que por ahí nuestras oraciones son más poderosas que Dios mismo. ¿Había pensado usted en eso? Pero si creemos que Dios es un Padre amoroso, todopoderoso, que nos ama sin límites y que sabe lo que es mejor para nosotros, déjeme decirle que vamos a estar clamando día y noche. Sí, creyendo que cuando Él responda, la respuesta llegará pronto, llegará rápida.
o llegará justo a tiempo. Ahora le pregunto entonces, ¿por qué es importante la perseverancia? Esta historia del Señor Jesús, sí, me da dos ideas claves. La primera es que Él conoce la respuesta, ¿sí? Y, y va a dar la respuesta adecuada a tu vida, ¿sí? Por ahí alguien decía, el que conoce la respuesta debe de poder darla. La otra clave sería, quien busca la respuesta debe poder recibirla. Dos cosas claves en esta enseñanza. El juez conocía la respuesta y tenía que darla, pero se estaba negando. La viuda persistió, buscando la respuesta. Ella podía recibirla. La perseverancia, hermanos, es un gran instructor en la escuela del crecimiento cristiano, de ese crecimiento espiritual que anhelamos tener día a día. Créame que Dios no está más dispuesto a responder debido a nuestra persistencia, pero podemos volvernos más capaces de recibir la respuesta. Si quiere anotar lo siguiente, hágalo. Es algo muy importante para conocer en ese caminar con el Señor. La oración persistente no va a cambiar a Dios, pero nos va a cambiar a nosotros. Esto purifica nuestros motivos. Esto nos obliga a afrontar quizá nuestro desamparo, esa falta de paz que podemos estar teniendo en este momento. Sí, eso distingue los deseos por ahí que están profundamente arraigados de esos caprichos fugaces que tenemos repentinamente, ¿no? Valga la redundancia. Nos prepara para recibir la respuesta de Dios. Nos humilla para que sea solamente Dios el que reciba la gloria. Muchas oraciones que hacemos, ¿verdad? No deberían de recibir respuesta porque son muy superficiales. Me estoy poniendo casi como en la posición del juez, ¿no? Si Dios contestara todas nuestras oraciones la primera vez que se las pedimos, que hacemos peticiones, la primera vez que oramos por ese motivo, pues muy pronto nos íbamos a volver complacientes en nuestra fe. Pero debido a que Dios condiciona sus respuestas a nuestra perseverancia, ¿sí? Ahí nos damos cuenta de cuán indefensos somos, ¿verdad? Y de lo totalmente dependientes que somos de Él para todo. Como te dije anteriormente, tú no vas a poder cambiar el corazón de tu jefe, a menos que Dios lo haga. Esa persona que te está llevando a la desesperación por sus acciones, tú no vas a cambiar su sentir. El Señor sí puede. ¿Sí? Y muchas otras cosas que están agobiando tu vida en este momento, solamente el Señor las puede resolver en su tiempo y a su manera. Pero mi petición por lo mismo puede seguir y seguir y seguir una y otra vez. Sí. Sí, Dios condiciona sus respuestas, pero es por su poder, es por su carácter, es porque Él conoce lo que realmente sus hijos necesitan. Yo le pregunto, ¿cuál está siendo su motivo principal de oración en este momento? Póngalo ahí en su mente en este momento. Póngalo ahí, no me lo diga, póngalo ahí en su mente. ¿Acaso usted desea que ese miembro de la familia que ha estado usted orando por tiempo para que venga al Señor cada vez se pone peor? ¿Y usted no ve una luz al final del túnel en lo que respecta a esa petición? Quizá por ahí hay un ser querido con alguna enfermedad terminal.
Por ahí usted puede estar teniendo un hábito muy obstinado que no puede deshacerse de él. Hablamos hace unos días de tomar decisiones, ¿verdad? En este momento usted necesita sabiduría para tomar una decisión importante. Es parte de su oración lo que va a acarrear el día de mañana, el futuro. El Señor ha puesto carga en su corazón por ese amigo, por ese compañero de trabajo, o por ese hijo o esa hija que está mostrando rebeldía. Por ahí su matrimonio no lleva el curso que usted esperaba. Sí. Tal vez por ahí usted esté pidiéndole al Señor que lo ayude a caminar más profundamente junto a Él. Y es parte de su oración en este momento. Tal vez que crezca su amor por los demás, como la palabra nos lo pide. Por ahí hay un adversario muy notable en su vida y usted está pidiendo esa liberación de ese espíritu crítico en su vida. Por ahí alguien te ha herido y estás pidiendo fuerzas para perdonar. Gracia para perdonar. Por ahí tienes en este momento problemas financieros. Necesitas pagar tus facturas, tus cuentas y no encuentras la respuesta. Por ahí estás desanimado en algún aspecto de tu vida. Podría ser el espiritual, en el laboral o en la familia. Y quieres ese alivio para ese desánimo. Por ahí estás enfermo en este momento. Estás pidiendo por salud física. Por ahí supiste de un amigo muy querido que está en una necesidad profunda. Por ahí necesitas tal vez ese ánimo para seguir adelante. Fuerza para pasar otro día. O quizá necesitas más audacia para compartir a Cristo. No sé, usted conoce su necesidad esta mañana. Pero déjeme agregar una cosa más a su lista. Ore por perseverancia. Ore por perseverancia. Orar por la determinación valiente de aferrarnos al Señor hasta que suceda una de estas tres cosas. Que Dios dé la respuesta, que Dios cambie las circunstancias o que Dios quite esa carga de usted y de mí por completo. Déjeme decirle, hermano amigo que nos escucha esta mañana, Dios se glorifica en gran manera cuando no nos damos por vencidos, sobre todo en la oración. No todas nuestras oraciones han sido respondidas, yo lo sé, pero me atrevería a decir, todavía no, ¿sí? No nos rindamos, no dejemos de orar, sigamos creyendo y sigamos orando. Nunca sabremos lo que Dios hará. Sí. Pero ese amén al final de su oración significa así sea. Y hay por ahí controversia en lo que uno puede declarar, ¿verdad? Alguien por ahí dice que no tenemos el derecho de hacer eso, que el Señor es soberano. Pero cuando usted dice amén a su oración, usted le está diciendo al Señor, lo que te acabo de pedir, Padre, va a llegar. Esa enfermedad se va a ir. Ese problema financiero se va a solventar. Ese hijo va a venir al Señor. Esa familia va a estar unida otra vez. Ese amén tiene poder. La próxima vez que usted mencione esa palabra, amén, hágalo en voz alta. Le va a hacer bien a su corazón.
y probablemente el enemigo va a temblar. Cierra sus ojos, por favor. Amado Señor, gracias Padre bendito por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias Señor Jesús porque sigues enseñando, sigues mostrando tu amor para con nosotros a través de tu palabra. Nuestra petición de hoy, Padre, es esa perseverancia. Aleja de nosotros todo desánimo en lo que concierne a esa comunicación que debemos de tener continua contigo. Padre, bendice las peticiones de los corazones de cada uno de mis hermanos, de cada persona presente esta mañana. Y aún de los que no están, Señor, todo aquel que pide en tu nombre, concédeles tu respuesta, Padre. Hay hoy una madre afligida, hay hoy un padre sentido, un enfermo en un hospital. Muchas situaciones, Padre, que como seres humanos no somos capaces de solventar. Tu poder, Padre, es necesario en todas las situaciones de nuestra vida. Aun cuando nada esté ocurriendo que sea agravante, es necesario, preciso y menesteroso de que estemos conscientes de tu presencia a nuestro lado. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder elevar nuestras oraciones a ti. Gracias por la promesa de que nos escuchas. Gracias porque tu palabra dice que tú harás. Bendice este tiempo, Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Prospéralos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.